Bienvenidos gente a mi canal, soy Carolina Dardi hablándoles de recuperación emocional tras el abuso narcisista. Y como venimos hablando en el canal, venimos hablando sobre lo que es la disociación estructural y esquematizando esta teoría para que se haga más llevadera para la gente que quiera comprar el libro Yo Atormentado de Onno van der Haan y Steele y el otro Naheimhus, se pronuncia así. Hay 3 grados de disociación estructural ya patológico. Después está la disociación normal, que lo que sucede, lo que te pasa cuando estás estudiando, cuando estás leyendo, que alguien te habla y decís, che, te estoy hablando, y vos, eso también uno disocia en ese momento, pero bueno, hay disociaciones que son funcionales. Por ejemplo, también vas manejando y no vas prestando atención a lo que te están diciendo, sino que estás prestando atención al tránsito. Eso también es una disociación funcional y normal. Pero después, o sea, cuando la mente se te va fuera de, digamos, de tu cuerpo para no experimentar algún dolor, eso ya sería patológico. Y hay 3 grados de disociación, siendo el primer grado de disociación el más leve y el más fácil de integrar, y los otros grados de disociación son un poquito más heavy, digamos. En el primer grado de disociación tenemos por un lado una PAN y una P. La persona básicamente está disociada entre una vida aparentemente normal y una parte emocional. Y en este caso tenemos a las personas que hayan vivido algún evento traumático, como un accidente de tránsito, un hurto, un robo, en donde o estuvo cerca de donde detonó algún elemento explosivo. Es probable que la parte aparentemente normal no recuerde el accidente, no recuerde el evento, y no esté consciente de cuáles son las detonantes de las partes emocionales. La persona puede hacer su vida normal, como seguir conduciendo, salir a la calle, trabajar, estudiar, etc. Pero hasta que algún disparador le activa la parte emocional y revive lo sucedido en un flashback. En ese momento, la parte emocional es la que toma el control sobre la persona, y el evento no fue algo que sucedió en el pasado, sino que es algo que está sucediendo aún en el presente. Voy a ser siempre repetitiva en este punto. Para que exista un trauma, no solamente es necesario el hecho condicionante, o sea, el evento. A esto debe sumarse la respuesta psíquica que tiene la persona que está viviendo ese evento. Y este es el grado de disociación más fácil de integrar. En este grado de disociación primaria vamos a encontrar los tipos simples de trastornos por estrés agudos, o sea, no recuerdo el accidente, ese sería el caso. Los tipos simples de trastornos por estrés postraumático, tipos simples. Pues están los tipos simples de trastornos disociativos que nombra el DSM-5, y los tipos simples de trastornos disociativos de movimientos y de las sensaciones, que trae ya el CIE-11. El CIE-10 lo empezó a traer. Cuando hablamos de disociación secundaria. En esta instancia es donde comienza el trauma complejo. Por eso es que no me gusta que me tomen de idiota cuando en otros canales hablan de que el abuso narcisista, si te eligieron porque por bueno, porque tenés tantas cualidades, si vos tenés que volver a conectar con esas cualidades, es como que te están tomando de idiota. Yo, cuando veo esos canales y que te hablan de esas cosas, te toman de idiota. No porque nosotros seamos malos, sino porque hay un montón de cuestiones que no te están ayudando a abrirte los ojos, que hay que ir a resolverlas. Bueno, en esta instancia, la disociación secundaria, es donde comienza, como dije anteriormente, el trauma complejo. Este grado de disociación responde a una traumatización crónica. ¿Escucharon? Crónico. No es solo un evento, sino una sucesión de eventos en donde no se encuentra ayuda. Y grábense esto, donde no se encuentra ayuda y no hay escape. Grábenselo. Se caracteriza por una sola parte aparentemente normal y varias partes de sus sistemas emocionales que se separan. Varios. ¿Cuántos? Depende de la persona. Aquí el sistema de defensa, que serían todas las partes emocionales, que estarían en el sistema de defensa, en vez de ser uno solo, como en la disociación primaria, se forman subsistemas.
En este rango está el trastorno límite de la personalidad derivado del trauma, porque hay un tercio de trastorno límite que no aparentemente son de origen genético, no son derivado de trauma. Después tenemos el trastorno por estrés postraumático complejo, acá estamos. También está el OTDE, que se llama, es otro trastorno disociativo especificado. También tenemos, en inglés se dice OECDD, Other Dissociative Disorder, y el 611 lo llama trastorno de identidad disociativo parcial. Estos son otros tipos de trastornos que también, o sea, la clave acá de todo esto es la disociación de los sistemas, de las partes emocionales. Por eso no miremos al que tiene trastorno de la personalidad múltiple, como se le decía antes, como un bicho raro, porque nosotros no estamos tan lejos de ellos. Aquí el grado de disociación es más severo, por lo general viene acompañado de traumas vividos en la infancia y en donde el niño ha tenido que disociar. Además, tengamos en cuenta siempre que cuando uno es niño no tiene todas las partes integradas del yo. Pero yendo a las personas adultas que han vivido una relación con un psicópata o con un narcisista, o haber vivido una guerra o un secuestro, experimentan estrés postraumático complejo, y haber vivido estos hechos sumado a que una persona haya vivido algunos traumas en la infancia, esto potencia el éxito de que se instale este tipo de trauma, de trauma por estrés postraumático complejo. Pero tengamos en cuenta una cosa: hace relativamente poco tiempo, recién para la generación de nuestros hijos, es que hay información disponible para poder hacer una crianza respetuosa y poder forjar un apego seguro con nuestros hijos. Las generaciones pasadas educaban a sus hijos solamente teniendo en cuenta de que, que coma bien, que se alimente, el vestido, mandarlos a la escuela. Pero todas las necesidades emocionales muchas veces no estaban cumplidas. O sea, era raro antes que tus padres te preguntaran cómo te sentiste en la escuela, qué pasó, o sea, te preguntaban por lo que hiciste en la escuela, pero no cómo te sentiste y cómo te relacionaste con tus compañeros. O sea, no te preguntaban esas cosas. Además, la mayoría de los casos creo que ante un berrinche ya sabía lo que venía. O sea, no, hoy en día el niño tiene un berrinche y las madres que estamos educadas sabemos que tenemos que bancar el berrinche y ayudarlo a transitar y contenerlo para transitar a otro estado de calma. No es que tenemos que darle una vía baba porque tiene un berrinche, no, porque eso crea un apego inseguro justamente. El niño ya no se siente seguro de que va a ser aceptado tal y como es y con todos sus estados emocionales, sino que depende y se tiene que portar bien para ser aceptado por sus progenitores. Y hoy en día incluso vas a escuchar señoras mayores de que te ven con el pibe cargándolo UPA y te dice, déjalo en el piso, si así lo vas a hacer codependiente. No, señora, si no va a ser codependiente, así va a tener un apego seguro y el día de mañana sí va a tener un yo integrado y no va a ser dependiente de nadie. Teniendo en cuenta esta cuestión, vemos que estamos en una generación de adultos desvalidos emocionalmente, porque nunca hemos tenido un espacio de intimidad y protección emocional y crecimos como desnudos emocionalmente. No necesariamente todos hemos sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, ni tampoco maltrato físico, grandes palizas, hay casos que sí, otros casos que no, pero sí hay mucho abandono. Lo que sí compartimos toda esta generación es mucho abandono emocional en nuestra infancia, y eso crea traumas, crea estos problemas. Les voy a leer un párrafo de un libro que en la carrera del profesorado que hago me pareció muy, muy atinado para traerme a este canal, y dice lo siguiente: así, cuando el joven Gofo, antes de dejar a sus hijos en la Francia ocupada, situación extrema y en este sentido ejemplar, le asienta una bofetada
a su hijo, que frente a la pregunta ¿eres judío?, responde afirmativamente. ¿Qué hacía sino transmitir a sus hijos un saber sobre la persecución que habían conocido las generaciones precedentes? ¿Qué otra cosa hacía sino ofrecer una herencia a sus hijos con una bofetada que le daba una chance de sobrevivir? Transmitir la vida en toda su violencia no exigía este acto en sí mismo terrible, ofrecer como mensaje de despedida una bofetada. Este párrafo pertenece a los contrabandistas de la memoria, en donde el psicoanalista Jacques Jasson reflexiona sobre el papel de la transmisión en situaciones extremas, de guerra, de persecuciones, de desapariciones. En este párrafo, un padre transmite a un hijo, a través de una bofetada, un saber sobre la persecución judía. Le enseña a su hijo que negar su identidad le va a dar chances de sobrevivir. Lejos está este ejemplo de lo que entendemos por enseñar o transmitir en un ámbito escolar o en el ámbito incluso íntimo de un hogar para nuestros hijos. Sin embargo, hay allí un pasaje de saber ligado al pasado y al futuro, en una clave especial. Es la negación del pasado lo que habilita la posibilidad de seguir vivo y no su afirmación en esta situación extrema. Con esto no quiero generar odio hacia nuestros padres. Ellos han transmitido lo mejor que han podido, partiendo desde donde ellos han salido también. Pero nosotros no podemos transmitir exactamente lo mismo que ellos nos han dejado a nosotros, sino que con esos saberes hacer algo mejor para nuestras vidas. Después de todo, tan mal no lo han hecho, porque no se puede pensar bien si no tendríamos la panza llena también. Además, también hay estudios que demuestran que el ADN no es algo estático, sino que es algo mutable. Entonces, lo que la humanidad aprende en esta generación puede transmitirlo genéticamente a la próxima generación también. También en este punto es importante recordar las palabras de Durkheim en su libro Educación y Sociedad, que dice: no podemos educar a nuestros hijos como quisiéramos, los incapacitaríamos para poder vivir con sus contemporáneos. Cada sociedad tiene un ideal de hombre, pero este ideal es a la vez único y diverso. Único porque esos ideales deben ser los implantados por los viejos, quienes han dejado una estructura social y diverso a la vez, porque cada cuerpo social, casta, profesión o familia pedirá del educando unos saberes específicos, y el ideal de hombre que había en nuestra niñez no es el ideal actual. Si volvemos al estrés postraumático, podemos tener un evento que tenga una potencialidad traumática, pero puede representar diferentes impactos en diferentes personas. Por ejemplo, dos personas sufren un robo con agresión. Una de ellas puede desarrollar estrés postraumático simple y la otra persona puede desarrollar estrés postraumático complejo, porque esta persona, probablemente la segunda, tuvo una crianza, abandonos emocionales y no tenga tal vez bien integrado su yo. Y eso lo hace a uno más propenso a disociar aún más. Pruebas de laboratorio han demostrado que cuando se detona un trigger, una persona con estrés postraumático simple tiene muchas más reacciones emocionales que la persona que tenga estrés postraumático complejo. Esa persona no experimenta nada cuando se le repite el trigger en su cara, porque como que ya está acostumbrado a disociar. Tiene más experiencia en despegarse de las emociones. Otro predictor para la disociación estructural es cuando un niño ha tenido apego desorganizado. Y yo expliqué la teoría del apego en un capítulo que lo voy a dejar acá arriba, para que ustedes vayan ahí, porque es la fuente de todo esto. Por ello es que también entra en esta categoría de disociación secundaria las personas con trastorno límite de la personalidad, porque puede ser que se hayan quedado estancados en el sistema que tiene que ver con el pedido de ayuda, y que lo expliqué antes, que estaba dentro de las P. Y bueno, y con estas emociones cruzadas que tiene el borderline, no puede poner en simples palabras
llevarlo a un plano consciente, el cuidame, atendeme, no me abandones. Y te ataque por otras cosas que no tienen, que aparentemente no tienen nada que ver a simple vista, pero que por algún motivo le despertó un trigger. Al despertarse ese trigger lo coloca inexorablemente en ese sistema de defensa, o sea, en ese sistema de ataque. Y en vez de pedir auxilio, ayuda, no me abandones, no me dejes, conteneme, abrazame, en vez de decirte todo eso, te ataca, porque se le activó el sistema equivocado. En este caso, la persona con trastorno límite estará disociando porque tiene una amnesia respecto de los eventos y traumáticos que lo conectan con esas emociones que han trabajado en el momento del trigger. Bueno, Yo Atormentado cita un caso que dice: Marta era una paciente con diagnóstico de estrés postraumático de tipo complejo y trastorno límite de la personalidad. Tenía un historial de graves maltratos físicos y un profundo abandono emocional durante la niñez. Una parte de su personalidad, una P, tendía a encolarizarse ante la percepción del más mínimo desaire. Otra P se paralizaba de terror cada vez que se activaba. Una tercera P estaba constantemente alerta ante posibles peligros. Una cuarta P siempre estaba en búsqueda de alguien que pudiera cuidar de ella. Y una quinta PAM se desenvolvía bastante bien en el trabajo, siempre y cuando las relaciones con los compañeros no le parecieran amenazadoras. Así es como estaría funcionando las divisiones de las partes emocionales y las partes aparentemente normal en un segundo grado de disociación. También están en la categoría del segundo grado de disociación estructural las personas que tienen trastorno disociativo no especificado, que se diferencia muy poco con el TED-ID, pero lo voy a explicar en otro capítulo porque es más común de lo que se cree y muchas personas lo tienen y conviven con este trastorno y ni siquiera saben que lo tienen. El polo opuesto de la disociación, que es la disociación terciaria, ya sería en este caso, y acá encontramos el trastorno de identidad disociado, que antes se llamaba trastorno múltiple de la personalidad, lo cual este término, gracias a Dios, se cambió porque no es atinado, porque la persona no es que no sabe cómo es, sino que no sabe quién es directamente. Y no estamos hablando de personas que son alienadas mentales. Ojo con esto, no se confunda con una esquizofrenia. Esta persona pasa la prueba de realidad, o todas sus identidades, mejor dicho, pasan la prueba de realidad. En este caso, para que se dé este tipo de trastorno, el niño tiene que haber sufrido muchos maltratos físicos, psíquicos, emocionales, y en algunos casos abusos sexuales, para que se configure este trastorno. Y esto tiene que haber sucedido antes de los 7-8 años de edad, cuando el niño todavía no tiene los distintos estados del yo integrados. Entonces, nunca se pueden integrar por toda esta traumatización que se le hace. Aquí, en este caso, va a haber muchas partes aparentemente normal y va a haber muchas partes también emocionales a la vez. Las partes aparentemente normal pueden vivir de modo separado, y esto sucede porque para estas personas la vida es un espacio inseguro. Sí vas a encontrar al menos 2 alters. Los alters son sistemas psicobiológicos, que crean estas identidades. Entonces, volviendo, vas a encontrar al menos 2 alters con PAM y muchos alters con P. Y cada uno de estos puede adoptar hasta un nombre, una individualidad, con conciencia propia de un yo, almacena una memoria incluso distinta de la de otro alter. Y esto se llama sistemas psicobiológicos, porque esta identidad o este sistema es una individualidad dentro de la psiquis de esa persona. Incluso las personas pueden adoptar alters que no sean humanos o alters de diferente género, porque en algún momento del peligro debieron tomar las cualidades de ese animal o de esa otra persona de otro género,
para poder sobrevivir al evento. Y lo más triste de todo esto es que estas personas no están locos. Estas personas no son esquizofrénicas. Estas personas pasan la prueba de la realidad y ven, algunos se dan cuenta de los cambios, de los switch, a otros no, porque también tengan en cuenta que todos los trastornos, este tipo de trastorno en particular también está diseñado para que ni la propia persona se dé cuenta que lo tiene. Las personas con TID no son alienados, como dije anteriormente, tampoco son estúpidos, y muchas personas con TID son altamente funcionales. Por lo general, no siempre el TID no viene solito, y acá hay que empezar a articular el DSM. El DSM-5 no es que nosotros hasta este tiempo estuvimos hablando solamente del narcisista, y el narcisista no solamente se lleva el narcisismo, sino que también se lleva otras cosas más del DSM. Bueno, en este caso estamos hablando en este momento del TID, y el TID no va a ser la excepción. Muchas de las personas con TID también tienen trastorno límite de la personalidad, algunos tienen trastorno narcisista de la personalidad y otros tienen TDAH, que esto sería trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya sé lo que me van a preguntar, o sea, ¿puede un narcisista tener TID? Es muy factible que alguna de las identidades sea narcisista. Es factible que se dé esto. Pero no toda la... Porque, o sea, es incompatible con que la persona tenga a la vez TID y que tenga narcisismo a la vez. Pero sí puede ser que una de las identidades, uno de los alters, sea narcisista, y creería que podría ser un persecutor tranquilamente en ese caso. Y hay que aclarar que nadie puede tener TID luego de un abuso narcisista, porque esto es algo que se tiene que haber formado desde la infancia muy temprana. El trabajo terapéutico que tiene que hacer una persona con TID no es justamente callar las identidades, sino no se medica, actualmente no se medica, anteriormente sí le daban medicación antipsicótica, lo cual callaba las otras identidades, pero resulta que cada identidad tiene una memoria y tiene un trauma y tiene algo que decir, y lo atinado es sacarlas a la luz y escucharlas y tratarlas de una manera diferente. Imagínate que el psicólogo en ese caso tendría, en vez de tener un paciente con un TID más o menos simple, con 5 identidades, tendrían 5 pacientes en una sola persona, en ese caso. Y a cada persona, a cada identidad, a cada identidad la tiene que tratar de una manera diferente, porque incluso hay alters que son niños. La persona con TID se trabaja en una terapia especializada en trauma y disociación, y con mucha psicoeducación. Y yo al respecto con este tema, el TID, he buscado algunas series y películas que están en mi plataforma de Patreon para verlas, que está el caso de Trudy Chase. Trudy Chase, hay un libro que se llama Voices, hay un libro que se llama When the Rabbit Howls, o sea que sería como cuando el conejo aúlla, está en inglés, y es un libro donde ella lo hizo como parte de su tratamiento de recuperación. Ella no logró la unificación de la integración de sus alters, sino que aprendió a convivir con sus alters y llamar al auxilio, al necesario en el momento oportuno. Ella llegó a tener 92 alters, identidades. Lo que sufrió fue gravísimo, y no quiero entrar en detalles, pero está la película, ahí no quiero hacer spoiler, está la película en mi plataforma de Patreon, está ahí. Después está la otra película también hay 2 películas de Civil, la de 1976, que para mi gusto es la mejor, que la que trabaja Sally Field, en donde ella no me acuerdo cuántas identidades tenía, pero en esas se puede ver en el Civil,
cómo se hace psicoanálisis en sí. El tratamiento que le dan a ella en ese momento fue psicoanálisis, hipnosis, y le daban, creo, un medicamento que era, no me acuerdo el nombre, pero era con barbitúricos, con lo cual no se usa más nada de eso. Hoy en día no se usa nada, no se usa más eso, porque no, lo que se evita justamente es de retraumatizar a la persona, exponerla de nuevo al trauma, y el psicoanálisis expone mucho al trauma, ¿eh? Entonces hay una escena incluso en la película en donde la psicóloga estaba desesperada que haciendo interconsulta con otra psicoanalista porque o sea, presioné demasiado, dice, y ella despertó una identidad bebé, y ya estaba la paciente estaba arrinconada en un rincón chupándose el dedo como un bebé en posición fetal, o sea, horrible. Después está también está el documental de Jenny Haynes, que ese caso te eriza la piel. Además, a mí lo que me erizó la piel de ese documental es que ella, después a ver, ella tiene 49 años ahora, y pudo llevar a la cárcel a su perpetrador, que era su padre. Ella sufrió violaciones desde sus 3 años hasta los 10 años, son 7 años de abusos físicos, amenazas, abusos sexuales, en donde incluso ella tiene un ano contra natura. Era una nenita. Y ella desarrolló 2.500 identidades para poder sobrevivir al abuso. Y vos decís, ¿cómo que 2.500 identidades? Y vos pensás lo siguiente, si una criatura es expuesta a abusos a partir de los 3 años como ella, es como que una copa que se rompe. Se rompió, el primer golpe que le diste se rompió en 3 pedazos, no se puede juntar. Pero después esos 3 pedazos le decían, anda vos, ahora te toca a vos sufrir el abuso. Le decía la identidad que manejaba a las otras identidades, le decía, ahora te toca a vos ir a sufrir el abuso. Entonces iba a la otra identidad, y esa otra identidad tampoco podía resistir el abuso, y generaba que se vuelva a partir la identidad, que se vuelva a disociar, porque esa identidad que se había creado para soportar el trauma ni siquiera lo podía soportar. Entonces es como un cristal que lo rompes 1.000 veces. Es tremendo. Y lo bueno de esta historia es que ella, después de tantos años, pudo llevar, miren el nivel de entendimiento de ese juez, de ese policía, de ese fiscal, del psiquiatra que la atendió. Está muy bueno el documental, porque el psiquiatra trabajó conjuntamente con la policía y con el fiscal para poder llevar a su caso a juicio. Después de tantos años, y que uno lo primero que piensa, pero la prescripción de la acción penal, o sea, pasaron tantos años, o sea, es muy factible que el acusado te oponga la prescripción de la acción penal. Pero resulta que desde el 2000, no quiero mentir, no me acuerdo los datos, pero se los voy a dejar todos abajo en la caja de descripción. Hay una Convención de Derechos Humanos en donde se reivindica el derecho de las víctimas de poder ser escuchadas, o sea, se privilegia el derecho a la verdad de los hechos sobre lo que es la prescripción de la acción penal, lo cual está instalada la prescripción porque no se puede perseguir penalmente a alguien cuando, o sea, si pasaron determinada cantidad de años y no se persiguió el delito, entonces, bueno, no lo vamos a perseguir ahora. Entonces, se basa en eso, es la idea. Pero para estos casos en donde los hechos se consumaban en... ¿Sí? ¿Se te apagó? Ay, mira, ahí viene Pepa. Pero para estos casos de abusos sexuales infantiles, en donde los hechos se consumaban en una edad en donde la criatura no podía denunciar y no había nadie que la ayude, la asista, entonces ahora que es una persona adulta sí puede llevarlo a juicio, y la prescripción empieza a correr el inicio, o sea, es a partir de que la persona cumple los 18 años de edad, y de ahí según el monto de la pena de los delitos que le haya hecho ese perpetrador. Entonces, lo cual está muy bueno para las víctimas que han sufrido este tipo de abusos sexuales durante toda su infancia, porque es una manera de validar a las personas
y es una manera de escucharlas y que puedan tener justicia. Y este juez fue maravilloso porque además sentó en el estrado y escuchó a las 2.500 identidades de Jenny Haynes, y apoyados con el psiquiatra, y se hizo un trabajo. Además Jenny Haynes también tuvo que hacerse cirugías de cadera, o sea, de toda la reconstrucción de la parte pélvica. No me quiero ni imaginar, no entra en detalles el documental, pero bueno, se pueden imaginar el resto. Pero me puso muy contenta que haya podido tener justicia al final Jenny, porque eso es muy liberador para las víctimas. Incluso en mi canal está el caso de María, que pudo tener justicia del abuso de su ex psicópata narcisista, que gracias a mi intervención pudo recuperar de los 8.000 euros que la había estafado, pudo recuperar 3.000, lo cual es gran cosa. Entonces eso a las víctimas las reivindica, las valida, podés hacer o sea, te llena de poder que fuiste privado, te lo devuelven de alguna manera, te lo devuelven, y el proceso psíquico es muy sanador. Quiero que tengan presente una cosa: las personas con TID, puede haber personas que sí tengan algún alter que sea violento hacia los demás, agresivo, y que cause daño a las demás personas, sobre todo si tienen un alter que tenga alguno de los trastornos de la personalidad. Pero en sí, por lo general, las personas con TID no son personas agresivas y violentas para afuera, sí son agresivos para el sistema, para ellos mismos. Eso nos vamos a entrar más en detalle más adelante, pero quiero que tengan presente esta cuestión, que quiero que erradicar esta conciencia de que las personas con trastornos son peligrosas, porque creo que a partir de estos videos de lo que es el trastorno por el estrés postraumático complejo, podemos ir entendiendo de que una persona puede estar reviviendo un trauma por una situación que no la está conectando con el presente, sino que lo está conectando con su pasado traumático que no está cerrado. No lo puede conectar, no lo puede entender, que por qué reacciona de esta manera y tener una reacción desmesurada, agresiva, y causar daño a los demás. Y esto puede pasar a nosotros que hemos pasado por el abuso narcisista. Podemos tener este tipo de reacciones en la medida que no sanemos estas cuestiones que están pendientes, y bueno, que es una oportunidad esta como tenemos se tiene con el abuso narcisista, se tiene el pecho abierto de dolor. Entonces es una oportunidad propicia para empezar a cerrar estas cuestiones. Toda persona que no esté tratada, que no esté debidamente tratada con un especialista en trauma y disociación, sí va a ser una persona potencialmente violenta, potencialmente. No todo el mundo. Por lo general, todas las personas que tienen trastornos disociativos son más de meterse para adentro y causar daño a su mismo sistema, más que causar daño al exterior, o sea, a los otros. Pero puede darse, por eso no quiero que nos asustemos tantos del otro, sino que tomamos conciencia de lo que nos pasó, de lo que nos sucedió, y cómo debemos de ir reparándolo, y dónde ir a repararlo. Y bueno, el modelo que sigue este canal, que estoy siguiendo con esta teoría, es el modelo de Onno van der Hart, el yo atormentado, que es el modelo de la teoría de la disociación estructural, que a su vez el yo atormentado está basado en Brockenberger, que es en un título en holandés que quiere decir el pasado y más allá, que ese libro fue un trabajo de investigación que se hizo en Holanda con víctimas de estrés postraumático complejo, en terapias grupales, para poder mitigar para poder trabajar sobre la primera fase del tratamiento, que sería la estabilización de la persona, la estabilización de todas
de todas las emociones esas encontradas y ese no entender dónde está parado y toda esa irritabilidad y todos esos sentimientos oscuros, pensamientos oscuros. Dame el control. A su vez, Brockenberger se ha basado es una traducción del protocolo de Karen Slotnick. Lo voy a escribir acá abajo porque es difícil de pronunciarlo. Karen Slotnick. Que bueno, que también estatuyó un protocolo para personas víctimas de violencia de género. Que bueno, esto lo vamos a trabajar mucho, estos modelos. Después cuando quiero terminar de terminar este modelo, esta teoría de la disociación estructural, para pasar a hablarles del libro de Trauma and Recovery de Judith Lewis Herman. Bueno, gente, esto fue todo de lo que es los grados de disociación en la teoría de la disociación estructural. ¿Dónde estamos? Yo creo que los tenemos bien ubicados. A partir de este video sabemos qué grado de disociación tenemos. Responde a un ya un trauma complejo. Ya hay que poner las alertas rojas. Quiero difundir esta información porque además he visto muchos videos en todo este tiempo, cuando empecé con esta tarea del abuso narcisista, en donde hay muchos videos donde yo me siento como que me agarran de estúpida diciéndome: no, el narcisista es malo, te pasó porque sos una persona de luz, porque sos una persona de esperanza, porque tenés tantas cualidades. Yo no digo que no tengamos cualidades, porque todos tenemos cualidades y habilidades en esta vida, pero esto y este trauma y este dolor y todo este daño que ha generado el narcisista es también debido a los grados de disociación que uno ya venía, o la tendencia a disociar que uno ya venía, porque también venimos de generaciones desprovistas, desvalidas emocionalmente también. Entonces quiero que tengamos en cuenta esto, o sea, que no nos tomen más por idiotas, que esto es algo serio, que hay que tomar el toro por las astas. Cuando la gente dice: ay, me recuerdo, ayer hice justamente un video en vivo y una mujer dice: mi narcisista me deja el dinero abajo de la puerta, pero no me habla. Pero yo ya empecé, no me habla, yo le hablo, dice, y no me habla, ¿qué hago? Después me dijo, en el mismo chat, dijo que ella ya sigue con su vida. Pero como si vos seguís con tu vida, ¿por qué le hablas entonces? ¿Y por qué preguntás qué hacer? O sea, esto se trata de la disociación estructural, es que cuando vos no has podido tomar el toro por las astas, no has podido tomar las riendas de tu vida, siempre, cómo la mente crea una subrealidad en donde es la subrealidad donde vos ves, no es que la persona se mienta a sí misma, sino que es una subrealidad alternativa que tu umbral de dolor psíquico puede soportar. Entonces te manejas sobre esa zona de confort, que serían las partes aparentemente normal, pero no estás integrando las partes emocionales. Esto no es un proceso que la persona lo haga de modo consciente, tampoco la integración de las partes no se hace solamente por mirar videos. Yo le estoy dando la teoría, pero la terapia la tenés que tomar vos, la tenés que iniciar y tenés que tomar las fuerzas de hacerlo, que es necesario. Hay gente que cree que porque ya tiene 60 años ya tiene la vida, ya está, estoy con mi narcisista, ya lo sé manejar, le aplico hombro frío, o le aplico piedra gris. Piedra gris no es nada más que disociar, o sea, apagar tus sentidos, apagar tus emociones ante las provocaciones de un narcisista. O sea, va a mantener y perpetuar la disociación. Cada cual es libre como quiere vivir. Yo quiero integrar mi identidad, no sé ustedes. Les mando un abrazo grande, sean fuertes, aguántensela. Sé que los videos son duros y bueno, tomen conciencia, sean muy conscientes de sus vidas
Y bueno, manos a la obra, gente. Hay que ser valientes y hay que ser sobrevivientes. Hay que estar felices de estar vivos y honrar la vida y pelearla para volver a integrar esos estados del yo en uno solo, ¿eh? Para poder tener una vida más adaptativa, reacciones más adaptativas, ¿eh? Vínculos más sanos. ¿Eh? Bueno, tengamos en cuenta eso. Un abrazo, un beso grande. Hasta luego.